chicos, chicas, en este vídeo a petición de una suscriptora vamos a hablar de límites. Los límites, por un lado, vamos a abarcar su concepto teórico, qué es, qué entendemos por límites, tipos de funciones en los que lo aplicamos, límites de algunas funciones principales, haremos varios ejemplos y además veremos las indeterminaciones y cómo se resuelven algunas de ellas o casi todas a este nivel. A ver, para empezar empezamos definiendo los límites. Un límite para una función definida de R a R, esto quiere decir que tenemos un dominio de todos los reales y un recorrido de todos los reales. Definimos un x sub 0 dentro del dominio de esta función que pertenece a los reales. Pues definimos el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0 con esta simbología. Esto realmente, el límite, ¿qué es un límite? El límite es, digamos, la tendencia o el comportamiento de una función cuando la x avanza hacia cierto valor. Esto es a veces un valor finito o puede ser también más o menos infinito. Es decir, ¿qué hace la función? ¿Qué hace f de x? ¿Qué hace la y? El recorrido que hace cuando la x tiende hacia los valores que nos determinen en el límite. Vamos a verlo con dos ejemplos. Vamos a diferenciar entre una función simple como esta, f de x igual a 1 partido x al cuadrado, esta es una función racional. Sabéis que las funciones racionales no están definidas para un valor que anule el denominador, un valor de x que anule el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0. Esto os dejo por aquí un vídeo sobre dominio, por si queréis echarle un ojo también. Es muy interesante para poder llegar a conocer bien los límites. Vamos a ver, seguimos por aquí. Como decía, vamos a diferenciar entre una función como esta y las funciones definidas a trozos. Haremos un ejemplo de todas para que lo veáis con más calma. Os quería decir, el dominio sabemos que no está definido para el 0 porque en el 0 tenemos una asíntota. Y esto quiere decir que la función se comporta, tiende a más infinito o a menos infinito cuando tienden a la asíntota que digo, que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Esto, si lo vemos desde el aspecto de límites, lo que quiere decir es que la función, cuando venimos a 0 por la izquierda, es decir, por este ladito de aquí, la función se va hacia más infinito. Entonces, si yo hubiese escrito el límite de esta función, es decir, el límite de 1 partido por x al cuadrado, cuando la x tiende a 0 por la izquierda, es decir, el simbolito menos para que sea por la izquierda, esto es más infinito. ¿Por qué? Porque la función se me va hacia más infinito cuando vengo por aquí. ¿Y qué pasa cuando la función se me va hacia menos infinito? Es decir, cuando la x se me va hacia menos infinito, ¿hacia dónde se me va la función? Veis que quiere alcanzar el 0, pero no lo toca. Esta función también tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces, el límite de esta función de 1 partido por x al cuadrado, cuando la x tiende a menos infinito, es 0. Si queréis indicar 0 por arriba, pondríamos 0 más. Y si no, pues pondríamos 0 y ya está. De igual modo, cuando tendemos a 0 por la derecha, la función se va hacia más infinito también, y cuando la x tiende hacia más infinito, nos volvemos a ir al 0. Y así es como hemos determinado los límites de esta función o la tendencia de esta función, visto de una forma gráfica y plasmado en los límites. ¿Cuál es la diferencia con una función a trozos? Pues una función a trozos, como esta, está definida, como digo, para dos trozos diferentes. Os dejo por aquí también un enlace con la continuidad de funciones a trozos y cuándo es continua una función. Para eso estudiamos los límites laterales. Es muy interesante que lo veáis. También están los tipos de discontinuidad, por lo tanto os recomiendo que os vayáis a verlo. Seguimos. F de x está definida por x al cuadrado menos 2x más 2 cuando x es menor que 1. Pero como menos x al cuadrado más 2 cuando x es mayor o igual que 1. Esto quiere decir que tenemos esta función cuando x es menor que 1, es decir, en este ladito de aquí, y cuando venimos por aquí, x mayor o igual que menos 1, o sea que 1, perdón, tenemos esta definición. Esta de aquí sería esta, y esta de aquí sería esta. Lo que pasa es que cada una está definida para un intervalo. Y lo que queremos saber con los límites es estudiar si es continua o no. ¿Cómo se estudia? Pues para que una función sea continua, los límites de una función a trozos laterales tienen que ser iguales. Es decir, cuando no despego el lápiz del papel,
Es decir, ¿cuándo es continua la función? Pues cuando el límite de esta función, el límite de f de x, cuando tiendo a este valor crítico, que es 1 por la izquierda, es igual al límite de la función cuando tiendo al valor crítico por la derecha, e igual al valor de la función en ese punto. En este caso es 1. ¿Vale? Entonces, es diferente eso a cuando vemos un límite lateral de una función que no está definida a trozos. Cuando está definida a trozos, yo elijo cuál coger en función de cómo esté definida y sustituyo. Es decir, ¿cómo haría el límite de esta función? El límite de x al cuadrado menos 2x más 2 cuando la x tiende a 1. Pues lo único que haría es sustituir este punto donde está la x. Es decir, 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. 1 menos 2 más 2, esto es 1. Y vamos a ver el límite de esta función, esto es por la izquierda. Ahora vamos a ver el límite de esta función por la derecha. Por la derecha sería este intervalo. No hace falta especificar izquierda o derecha, porque con el mero hecho de haber cogido esta función ya estamos diciendo que es por la izquierda, ¿vale? Entonces, ahora el límite de menos x al cuadrado más 2, cuando x tiende a 1, ya nos dice que lo estamos haciendo por la derecha. Esto sería igual a sustituir menos, cuidado que el menos no está dentro, no está entre paréntesis, es decir, el menos no lo cogemos, menos 1 al cuadrado más 2, esto es menos 1 más 2 que vuelve a ser 1. Por lo tanto, si os fijáis, este valor de 1 coincide con este valor de 1, nos vamos al mismo punto. ¿Y el valor de la función en el punto cuál es? Pues si os fijáis en este igual, tendríamos que sustituir también en esta, por lo tanto sería igual a esto, que es 1 también. En función del valor de los límites y el valor de la función en el punto tenemos los tipos de discontinuidad, que es lo que os he dicho en el vídeo anterior. Vamos a seguir. Ahora vamos a estudiar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para llegar a las indeterminaciones. Una vez veamos las indeterminaciones, resolveremos algunas de ellas, resolveremos varios ejercicios de límites. Si queréis alguno más, podéis preguntármelo, podéis pedírmelo en comentarios. Sabéis que os lo resuelvo en unos días. Y nada, seguidme y vamos a ir. Como habíamos dicho, teníamos límites finitos y límites infinitos. Pues vamos a ver algunas consideraciones a partir de los límites infinitos, o bueno, digamos algunas operaciones con infinitos, para ver qué pasa, qué hacemos. Es decir, si estudiamos la tendencia de una función cuando se nos va a infinito o a menos infinito, pues tendremos que saber qué pasa cuando operamos con infinito. Vamos a ver algunas cosas, aunque os parezca que aquí hay mucho lío, lo vamos a explicar y a ejemplificar y lo vais a ver súper fácil. Después de analizar todo esto, nos va a ayudar a saber cuáles son las indeterminaciones. Tenemos, cuando tengo un número al que le sumo más o menos infinito, en función del signo siempre va a dar más o menos infinito. Imaginaos un número súper alto, 999.994. Si yo le resto 2, o le resto una constante, realmente que es mucho más pequeña en módulo respecto al valor infinito, pues obviamente no hago nada. Sigo, aunque le reste algo muy pequeño, pues sigue dando más infinito. Y así siempre, es decir, si yo tengo menos infinito y le resto un número pequeño, pues seguirá dando menos infinito. Si yo tengo más infinito y le resto un número pequeño, más infinito. Si tengo más infinito y le sumo un número pequeño, pues más infinito. Y así. Si yo tengo un número infinito y le sumo otro número infinito, pues obviamente algo infinito. Algo infinito pero en negativo, es decir, menos infinito, le resto otra cosa súper grande, pues vamos a seguir tendiendo hacia menos infinito. Pero aquí está el problema. Cuando sumo y resto, es decir, a más infinito le resto menos infinito, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque no sé a priori cuál es más grande. Algo que sea súper grande, no puedo compararlo con algo que sea súper pequeño, si no sé exactamente cuán pequeño o cuán grande es. Por lo tanto, esto no sabemos lo que da y es a lo que llamamos indeterminación. Estas dos serían unas indeterminaciones. Vamos a seguir avanzando. Si yo a infinito lo multiplico por una constante, esto es la multiplicación, pues en función de si esta constante es positiva o es negativa, pues me va a dar más infinito o menos infinito. Y de igual manera, si a menos infinito lo multiplico por una constante, depende de si esta constante es positiva o es negativa, pues más o menos. Eso es el criterio de signos normal. El problema es cuando multiplico 0 por infinito, que aquí tenemos otra indeterminación. Vamos a ver de igual modo, si multiplico infinito por infinito, me va a dar infinito en función del signo. Más, menos, pues o menos, menos, más. Esto es criterio de signos como antes. Seguimos. Aquí, cuando tengo, ojo aquí. Aquí, fijaos que cuando tengo el infinito en el denominador, siempre da 0. Y cuando tengo el 0 en el denominador, siempre da infinito. Normalmente prevalece lo que está en el numerador.
Si tengo 0 partido por infinito es 0, infinito partido por 0 es infinito. Pero en el caso de que el infinito esté en el denominador o el 0 esté en el denominador, si lo de arriba es una constante, pues tengo la inversa. Es decir, aquí un 0, k partido por infinito es 0 y k partido por 0 es infinito. El problema viene cuando es 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, que aquí tenemos otras indeterminaciones. Dos más. También es una indeterminación 1 elevado a infinito y también es una indeterminación 0 elevado a 0 y más o menos infinito elevado a 0. Mientras que una constante elevada a 0 siempre es 1, o 0 elevado a infinito es 0, infinito elevado a infinito pues es más infinito. Y lo último, esto es súper fácil. Cuando tengo una constante elevado a más infinito, normalmente es 0. Es 0 si k es menor que 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número decimal elevado a más infinito, y aquí tengo algunas otras consideraciones, fijaos en esta, por ejemplo, que cabe explicarla, las demás las iremos viendo sobre la marcha, las vamos a ver con ejemplos. En este caso, cuando tengo k elevado a menos infinito, esto en realidad por propiedades de las potencias es como tener 1 partido k elevado a infinito. Por lo tanto, da infinito si k está entre 0 y 1, es decir, es un número decimal, o da 0 si el módulo de k es mayor que 1. Ya lo vamos a ver ahora con ejercicios y lo vais a ver más detalladamente. Lo único que tenemos que remarcar de aquí son las indeterminaciones. Infinito, más infinito, menos infinito, o menos infinito, más infinito, indeterminación. 0 por infinito, indeterminación. 0 elevado a 0, más o menos infinito elevado a 0. Infinito partido infinito, 0 partido por 0, 1 elevado a infinito y ya está. Esas son las indeterminaciones que vamos a contemplar y vamos a tratar de ir resolviendo todos los límites o más o menos algún ejemplo característico de cada uno. Como siempre, si tenéis alguna duda más, si queréis algún ejercicio adicional, en comentarios. Vamos a ello. Entonces, como decíamos, el concepto de límite está íntimamente ligado con el concepto de función. Veamos una función como esta. Si yo quisiese estudiar el límite de esta función de f de x, vamos a llamarla f de x, cuando x tiende al infinito, pues está claro que se me va hacia el infinito la y cuando la x me avanza hacia el infinito. Pero además, si yo sustituyo por infinito la x, infinito al cuadrado, menos 3 por infinito, menos 2, aplicamos lo que habíamos visto antes, infinito elevado a cualquier constante es infinito, menos un número infinito pero más pequeño sigue siendo infinito, y menos 2, que es algo mucho más pequeño, pues sigue siendo infinito. Por lo tanto, se me va a infinito. ¿Qué pasa cuando la x se me va en vez de infinito a menos infinito? Nos damos cuenta de que también se va a infinito. Entonces, el límite de esta función cuando la x tiende a menos infinito es menos infinito al cuadrado, que si os dais cuenta por un criterio de signos se me queda más infinito, menos 3 por menos infinito, vuelve a quedarse más infinito, menos 2, esto nos vuelve a dar infinito. Y ahora, en vez de estudiar los límites cuando la x tiende a infinito, es decir, los límites infinitos, vamos a estudiar el límite de esta función en un punto. Pues, por ejemplo, de f de x cuando la x tiende a 0. Lo que tendríamos que hacer claramente es sustituir donde pone x, pues ponemos el valor del punto que tenemos. Es decir, 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 2. Y esto nos da, obviamente, menos 2. Si lo comprobamos en la gráfica, cuando la x está en 0, pues obviamente la función llega al menos 2. Esto quiere decir que cuando la función se acerca al 0, sea por la izquierda o sea por la derecha, la función tiende a menos 2. Y ahora analicemos una función como esta. En una función como esta, el dominio de f de x son todos los reales menos el 3 justamente. ¿Por qué? Porque en el 3... la función 1 partido 3 menos 3 es 1 partido por 0 y tenemos obviamente un infinito. Antes hemos visto que la operación 1 partido por 0 daba infinito, o más o menos infinito. Entonces, que esto de más o menos infinito no nos da un valor numérico y por lo tanto la función no existe en ese punto. Lo que tenemos que hacer es ver y comprobar los límites, nos ayudan a ver para dónde tiende este infinito, si hacia más infinito o hacia menos. ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues lo podemos hacer de muchas maneras. Una es estudiar el límite de f de x cuando la x tiende al 3 por la izquierda y el límite de esta función cuando la x tiende a 3 por la derecha. Y lo podemos hacer o razonando. ¿Cómo razonamos? Lo de arriba es un 1, siempre va a ser positivo. Y lo de abajo, si yo tengo el 3 y al 3, que lo tengo aquí, me aproximo por la izquierda, vengo obviamente desde el 2 y entonces vengo desde un valor como tal que 2,99999 y conforme más me aproxime, más 9. Y en cambio, cuando vengo por la izquierda, como me voy hacia el 4, cuando vengo por la izquierda, pues llego o voy desde el 3,000001 y así más ceros hasta llegar cada vez más cerca al 3. Por lo tanto, si yo aquí metiese el 2,99999 y le resto 3, me va a quedar un número más pequeño que 3 y como el menos está para el 3, va a quedar un valor ciertamente negativo. Por lo tanto, aquí podemos decir que más por menos es directamente menos infinito. Y así habríamos estudiado los límites laterales de esta función cuando la x tiende a 3. Otra forma es coger la función, la calculadora y sustituir esto por 2,999 si vamos por la izquierda o por 3,000001 si vamos por la derecha. Nos vamos a dar cuenta de que el resultado en la calculadora será un número cada vez más grande conforme más 9 metamos en la calculadora, pero negativo. Y cuando metamos el 3,000, contra más ceros pongamos, será un número más grande pero en positivo, porque además si os dais cuenta, si aquí meto un 3,00001 va a ser un número ciertamente positivo, entonces más partido entre más va a dar más infinito. Si lo veis en la gráfica, cuando vengo por la izquierda me voy a valores negativos, es decir, hacia menos infinito, y cuando voy por la derecha me voy hacia valores muy positivos, muy grandes de la y. Y fijaros, para esta función una cosa también muy interesante: si estudiamos el límite de esta función cuando la x tiende a menos infinito, nos damos cuenta por la gráfica que se va cada vez aproximando más al eje de las x, pero nunca lo llega a tocar, es decir, tiende en realidad a 0. ¿Esto cómo lo vemos también sustituyendo? Pues muy fácil. Si tenemos que 1 partido menos infinito menos 3 es igual a 1 partido menos infinito, y por las propiedades que hemos visto antes, esto daba 0. De la misma manera, si tenemos el límite de f de x cuando la x tiende a infinito, tenemos que es 1 partido infinito menos 3, que es 1 partido infinito, que con las operaciones de antes también daba 0. Y el quid de la cuestión viene cuando estudiamos una función como esta. Si os dais cuenta, volvemos a tener una asíntota vertical en x igual a 3, y de igual manera, igual que en la función anterior, pues cuando nos aproximamos por la izquierda nos vamos hacia menos infinito, y cuando nos aproximamos por la derecha nos vamos hacia más infinito. Esto lo podríais haber hecho de la misma manera que antes, o bien intentando comparar los signos, o bien sustituyendo por un número que se aproximase a 3 por la izquierda y otro número que se aproximase a 3 por la derecha. Os hubiese dado esto mismo. Lo vamos a hacer rápidamente. Cuando me aproximo por la izquierda, el numerador siempre va a ser positivo porque tengo algo al cuadrado menos 4, encima es casi 3, es un número más grande que 4, eso siempre da positivo. Y en el denominador tendría algo más pequeño, es decir, más pequeño que 3, por lo tanto si le resto 3 va a quedar algo negativo. Por eso nos vamos hacia menos infinito. Y cuando me voy a 3 por la derecha, en este caso el numerador seguirá siendo positivo, y el denominador, como es un número un poquito más pequeño que 3, si le resto 3, pues va a volver a ser positivo. Por lo tanto me voy hacia más infinito. En la representación se ven perfectamente estos límites. Pero ahora vamos a ver los infinitos, y los infinitos me interesan porque aquí tenemos uno de los tipos de indeterminación. En este caso, si yo planteo el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 partido x menos 3, pues tengo que sustituir por infinito, infinito al cuadrado menos 4 partido infinito menos 3. Esto me da infinito arriba porque hemos dicho que infinito elevado a cualquier número era infinito, partido infinito. Y antes hemos marcado esto como una indeterminación. Pues bien, los cocientes de infinitos yo intento resolverlos siempre por un método que yo llamo de términos dominantes. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en quedarse con los términos más grandes, es decir, los monomios de mayor grado de tanto numerador como de denominador, y valorar cómo son estos infinitos respecto
a ellos. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviese en el denominador, yo me quedo con el x al cuadrado partido por x y decido dividir todo entre x. Si lo divido todo, pues no se me altera la expresión. Por lo tanto, esto me quedaría como x partido por 1. Y ya esto quedaría x. Si yo la x la sustituyo por infinito, pues obviamente este límite me daría más infinito y ya habría resuelto la indeterminación. Otra forma de verlo es más o menos teniendo en cuenta que si yo tengo un grado mayor en el numerador, obviamente por términos dominantes va a dar infinito, por lo tanto, bien expresado, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el límite de esta función cuando la x tiende a infinito es igual a, por términos dominantes, al límite de x al cuadrado partido por x cuando x tiende a infinito, y esto es infinito porque tenemos un infinito mayor en el numerador. Si lo sustituimos por menos infinito, es decir, el límite de esta función cuando la x tiende a menos infinito, esto no le alteraría, sería igual al límite de cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado partido por x. Y si os dais cuenta, esto sería menos infinito elevado al cuadrado partido menos infinito, que el número, o sea, que el grado mayor está en el numerador, por lo tanto sería infinito, y con signo negativo porque arriba queda positivo pero abajo queda negativo. Criterio de signos, nos vamos hacia menos infinito. Y si os dais cuenta, concuerda, porque en la gráfica vemos que cuando aquí tengo que cuando la x se desplaza hacia más infinito, la función toma valores cada vez más grandes, por lo tanto tiende hacia más infinito. Y cuando la x se va hacia menos infinito, la función toma cada vez valores más pequeños y por lo tanto tiende hacia menos infinito. Vamos a ver una como esta, ahora al revés. El x menos 3 está en el numerador y el x al cuadrado menos 4 está en el denominador. Si os dais cuenta, si queremos resolver primero los límites infinitos para seguir con el ejemplo, con los límites que teníamos antes, pero aplicados a otra función, vamos a ver el límite de esta función cuando la x tiende a infinito. Sería el límite de x menos 3 partido x al cuadrado menos 4. No os olvidéis de la palabra límite porque si no os quitarán puntos. Es indispensable ponerla. El límite cuando x tiende a infinito sería infinito menos 3 partido infinito al cuadrado menos 4. Por términos dominantes, si me quedo con esto de aquí, el infinito mayor lo tengo en el denominador, por lo tanto esto será equivalente a escribir que yo tengo 1 partido por infinito. Y esta operación la teníamos contemplada antes en la pizarra, da 0. Si os fijáis, concuerda perfectamente porque yo aquí cuando la x se hace cada vez más grande tiendo a 0. Nunca voy a pasar de esta línea que es el eje x, que es la de y igual a 0. Por lo tanto, este límite tiende a 0. Daros cuenta de que ahora, aunque hayamos resuelto el cociente de infinitos por términos dominantes, el grado mayor de infinito está en el denominador, por lo tanto asumimos que tenemos 1 o el coeficiente que tenga la x, da igual, en el numerador partido por infinito y esto da 0. Y de la misma manera, si planteamos el límite cuando la x tiende a menos infinito, pues sustituimos por términos dominantes, nos quedaría algo, aunque sea con un signo negativo, partido por infinito, siempre va a dar 0. Y si os fijáis en la gráfica se aprecia perfectamente. Cuando vamos hacia valores negativos de la x, muy negativos y cada vez más grandes, la función se aproxima a 0. Si queremos hablar de los límites laterales para esta función, también lo podemos hacer. Y sería considerar, por ejemplo, o el menos 2 o el más 2, que son las asíntotas, es decir, los valores que anulan el denominador. Si yo estudio el límite de esta función cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda, por ejemplo, pues es como decir el límite de x menos 3 partido por x al cuadrado menos 4 cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda. Menos 2 por la izquierda venimos desde el menos 3 y al menos 2 llegamos desde menos 3,00000001. Entonces, o sustituimos con la calculadora o lo hacemos también con criterio de signos. Esto obviamente se va a ir hacia más infinito o menos infinito. Que si lo efectuamos con la calculadora, pues comprobaremos que nos vamos hacia un valor muy grande, pero con signo negativo. Os invito a que resolváis
todos los límites laterales, es decir, menos 2 por la izquierda, menos 2 por la derecha, más 2 por la izquierda, más 2 por la derecha. Y lo último respecto al cociente de infinitos. En este caso vamos a considerar solo, el resto los podéis hacer vosotros, el límite de esta función cuando la x tiende a infinito, porque quiero que veáis una cosa. Cuando hacemos esto es como volvemos a escribir siempre el límite de 2x al cuadrado menos 3 partido por x al cuadrado menos 4. Y esto equivale a hacer 2 por infinito al cuadrado menos 3 partido por x al cuadrado. Entonces sería infinito al cuadrado menos 4. Si os fijáis, si queremos hacerlo de términos dominantes, en este caso tenemos que los dos son iguales. Por lo tanto, como tenemos todo de grado 2, nos quedamos con los coeficientes que acompañan a los infinitos. Y en este caso el límite daría 2 partido por 1, que es 2. Esto es porque igual que yo he hecho antes lo de dividir entre x para quitar cosas, pues si yo voy dividiendo entre x y entre x otra vez o divido directamente entre x al cuadrado, los términos dominantes anulan esas x al cuadrado y se quedan simplemente sus coeficientes. Si os fijáis en la gráfica se ve perfectamente cómo cuando la función tiende o la x tiende hacia más infinito, la función tiende a 2, pero nunca llega a tocar ese 2. Por lo tanto, el límite infinito de esta función, cuando x tiende a más infinito, es 2. También es cuando tiende hacia menos infinito, por lo mismo que os digo, se tachan y se quedan los coeficientes. Recapitulando para los límites infinitos, aplicamos lo de términos dominantes, y entonces si tenemos el grado mayor en el numerador, este límite nos dará infinito. Si tenemos el grado menor en el denominador, este límite nos dará 0. Y si tenemos mismo grado en numerador y denominador, nos quedaremos con los coeficientes y este límite tendrá un valor finito, distinto de 0. Hasta aquí los límites infinitos con cociente, es decir, la indeterminación de infinito partido por infinito. Vamos a ver otras. Bien, y ahora vamos con este otro. Enseguida os daréis cuenta de que si yo aplico aquí los límites y resuelvo, me queda 5 menos 5 partido 5 al cuadrado menos 25, me queda 0 arriba y 0 abajo. Esto es otro tipo de indeterminación de las que hemos visto antes. Siempre que tengamos algo así, vamos a intentar descomponer los polinomios que tenemos o las expresiones algebraicas para ver si podemos simplificar algo y cargarnos algo. En este caso yo puedo expresar lo de arriba como x menos 5 y lo de abajo como x más 5 por x menos 5. ¿Por qué? Porque es una identidad notable. En este caso os dais cuenta de que se me va esto con esto y me quedaría el límite cuando x tiende a 5 de 1 partido x más 5. Por lo tanto, esto es 1/10. Y ahora vamos a ver otro caso. También es la misma indeterminación, pero en este caso procedemos de manera diferente. Volvemos a tener lo mismo. Si yo sustituyo aquí, esto es 3 más 1, 4, la raíz es 2, 2 menos 2, 0, y bajo 3 menos 3, 0. Volvemos a tener la misma indeterminación, pero fijaos que ahora que yo tengo una raíz voy a resolver de forma diferente. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Qué conjugado? El de esta expresión. ¿Qué quiere decir el conjugado? Pues yo voy a cambiar el signo del centro, es decir, en vez de raíz de x más 1 menos 2, voy a poner raíz de x más 1 más 2, tanto arriba como abajo, para que no se me altere la expresión. De manera que me quedaría el límite, cuando x tiende a 3, de raíz de x más 1 menos 2 por raíz de x más 1 más 2. Y todo esto dividido entre x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Divido y multiplico para, como digo, no variar la expresión. Y ahora opero, pues hago este por este, este por este, este por este, este por este. Y antes de tocar nada en el denominador, voy a comprobar si hay algo factorizado que se me pueda ir. Por lo tanto, voy a hacer la operación aparte. Raíz de x más 1 por raíz de x más 1 es raíz de x más 1 al cuadrado, que me desaparece el cuadrado y me queda x más 1. Ahora, más 2 raíz de x más 1 menos 2 raíz de x más 1. ¿Veis que esto se va a ir? Menos 4. Se me va esto con esto, porque más 2 menos 2 se me va. Y entonces, ¿qué me queda en el numerador? Me queda el límite de x cuando tiende a 3 de x más 1 menos 4 es x menos 3 partido x menos 3
por raíz de x más 1 más 2. Si os dais cuenta, se me va esto con esto y me queda el límite cuando x tiende a 3 de 1 partido raíz de x más 1 más 2. Que si esto lo sustituyo, me queda raíz de x más 1 me da raíz de 3 más 1, raíz de 4 más 2, o sea, me queda 4 en el denominador. Me queda 1 partido por 4. Un cuarto sería el valor de este límite. Y este es obviamente un vídeo introductorio. Os estamos explicando todo tipo de límites y más o menos procedimientos, pero claro, esto se puede complicar mucho, muchísimo. Las expresiones pueden no ser tan fáciles a la hora de factorizar, tendréis que hacerlo fini a lo mejor, o tendréis que factorizar con cualquier método que os lo permita, pero no va a ser tan sencillo. Haremos más vídeos incorporando problemas nuevos. Vamos a fijarnos ahora en esta. Límite cuando x tiende a infinito de x por raíz de x al cuadrado más 1 menos x. Esto sería esto por esto y esto por esto, y todos al sustituir por infinito nos daría, por las propiedades de operaciones que habíamos visto antes, infinito menos infinito. Es otro tipo de indeterminación de las que habíamos visto. En este caso yo voy a resolver por el mismo método que antes, es decir, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. X por raíz de x al cuadrado más 1 menos x por raíz de x al cuadrado más 1 más x, y dividido entre eso mismo, x al cuadrado más 1 más x. Hacemos operaciones, este por este, este por este, este por este, este por este, como antes, y nos quedaría x por raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado es x al cuadrado más 1. Ahora nos quedaría menos x por raíz de x al cuadrado más 1 más x por raíz de x al cuadrado más 1. Si os fijáis, esto no deja de ser una suma por una diferencia, que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Se me va esto con esto y todo esto dividido entre raíz de x al cuadrado más 1 más x, y siempre la palabra límite, que no se os olvide, cuando x tiende a infinito. Antes de hacer operaciones vemos que esta x al cuadrado con esta se me va, y por lo tanto aquí se me ha ido casi todo menos la x, y me quedaría el límite cuando la x tiende a infinito de x partido raíz de x al cuadrado más 1 más x. Y ojo, que esto nos vuelve a dar infinito partido por infinito. Tenemos dos opciones. Una, por términos dominantes, pero cuidado, que si yo aquí tengo un raíz de x, esto realmente va a ser x, más otra x va a ser pues como un 2x, y aquí arriba tengo una x. Por lo tanto, si resuelvo por términos dominantes, tengo que tener en cuenta que me va a dar un medio, porque abajo tengo 2x. Si no resuelvo por términos dominantes, la otra opción es resolver dividiendo entre el grado mayor de x arriba y abajo. En este caso dividimos entre x entre x, y todo esto dividido entre raíz de x al cuadrado partido por x más 1 partido por x más x partido por x. Que esto, si seguimos operando, es como hacer el límite de 1 arriba, abajo nos queda raíz de x al cuadrado partido x más 1 partido por x más 1. Todo esto cuando la x tiende a infinito, y todavía tendremos que volver a dividir esto entre x. Queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido la raíz de x partido por x, que es 1, más 1 partido por x, que ya lo tenía entre otra x, es x 1 partido x al cuadrado, más el 1. Esto me quedará, si os dais cuenta, por las operaciones que habíamos visto en la pizarra antes, 1 partido por infinito es 0, por lo tanto me queda 1 partido raíz de 1 es 1, más 1, pues es un medio. Si os fijáis, tanto aquí como aquí tenemos el mismo resultado por dos métodos distintos. El que más os vaya, el que más os guste, lo utilizáis. Y ahora vamos con este tipo de indeterminaciones. En este tipo
vamos a observar, bueno, si sustituimos 1 más 1 partido a infinito, que esto va a ser 0 elevado a infinito. Esto da 1 elevado a infinito, que como hemos dicho en la pizarra, esto es una indeterminación. Vamos a ver cómo se resuelven. Para resolver estas indeterminaciones tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Que el límite de cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 partido por x todo elevado a x es 1 partido por e, y cuando tenemos el signo más en vez del de menos, pues es e directamente. Entonces nos vamos a servir de esto para resolver todos estos límites. ¿Y cómo lo haremos? Pues bien, tendremos que indicar, este límite va a ser igual a e elevado al límite de f de x, el límite cuando x tiende a infinito, ahora veréis cómo lo resuelvo, de f de x por g de x menos 1. Y ojo porque f de x va a ser el exponente y g de x va a ser lo que tengamos aquí dentro como base de ese 1 elevado a infinito. Parece difícil, pero no lo es. Vamos a intentar resolverlo por partes. Es decir, vamos a hacer primero lo que tenemos aquí arriba. F de x es x por 1 más 1 partido por e elevado a x, esto sería g de x, y ahora menos 1. Si os dais cuenta, esto se me va el 1 con el menos 1, y aquí tengo que estudiar el límite cuando x tiende a infinito de todo esto. ¿Qué me queda? Pues esto tenderá a 0 directamente, entonces será directamente 0. ¿Qué me quedaría entonces? Hacer e elevado a esto que acabo de obtener. E elevado a 0, que es 1, me va a dar el resultado del límite que estoy buscando. Vamos a ver este otro. Por último, observamos que la indeterminación es 1 elevado a infinito. Lo de aquí dentro, al sustituir por infinito, pues por coeficientes, términos dominantes, como hemos dicho antes, de mismo grado, pues da 1. Y arriba, 2 por infinito sería infinito más 1 infinito. Por lo tanto, tenemos esta indeterminación. Vamos a resolverla, como digo, como e elevado al límite cuando x tiende a infinito. Siempre lo mismo que ponga aquí, ponemos arriba del exponente de f de x, que en este caso es 2x más 1, por g de x, que en este caso es x partido x más 2, menos 1. Y entonces ahora resolvemos esto de aquí primero y luego aplicamos el límite y luego e elevado a ese valor. Por no volverlo a copiar todo, aunque lo apropiado sería que lo hicieseis, simplemente para que lo veáis, yo primero voy a resolver esto. Esto con un mínimo como múltiplo x más 2 se quedaría x menos 1 por x más 2, que podéis comprobar que da 2 partido x más 2, y a todo esto eso lo voy a multiplicar por 2x más 1, es decir, 2x más 1 por 2 partido x más 2. Y esto me va a quedar, que veis que da menos 2 partido x más 2, cuidado con los signos, y ahora lo multiplico por 2x más 1, por menos 2 partido x más 2, esto me queda menos 4x menos 2 partido x más 2. Y ahora obviamente estudio el límite cuando x tiende a infinito de todo esto que acabo de calcular, de toda esa operación algebraica, menos 4x menos 2 partido x más 2. Si sustituyo por infinitos mismo grado, como he dicho antes, esto tiene que ver con el coeficiente de los términos dominantes, esto da menos 4 y por lo tanto este límite quedaría e elevado a menos 4. Esta sería la respuesta. E elevado a menos 4, sabéis que por las propiedades de las potencias es como 1 partido e elevado a 4. Y esto ha sido todo hasta aquí. El vídeo explicativo, extenso, para que entendáis métodos, conceptos, pero subiremos más problemas. Podéis pedir lo que necesitéis en comentarios. Cualquier duda, cualquier ejercicio adicional. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.